Lo que no solemos pensar tanto es si tenemos el coche a punto, y es algo que debemos hacer porque son días en los que hacemos muchos kilómetros para llegar a nuestro destino, y lo primero que hay que hacer antes de salir de casa no es pensar en los modelitos, es mirar los neumáticos. Nos vamos a ir a aprender a ver el perfecto estado de salud, si es que esto se puede decir, que tienen nuestras ruedas. Nos vamos en directo con Ainhoa Abad a Arratsaldeon con nuestro experto en automoción. Es momento de ir pensando en arrancar el coche, así que lo primero, mirar nuestros zapatos, Ainhoa. Así es, Leire. Arratsaldeon. Estamos con Mario García, experto en automoción. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bye. Bueno, es muy importante el mantenimiento de las ruedas, ¿no? Sí, es así. Muchas veces se desconoce, pero es un elemento fundamental del vehículo por una sencilla razón. Es el punto de contacto del automóvil con el suelo. Y un mal estado de neumáticos, una mala presión, una mala colocación puede incidir en cómo va ese vehículo por la carretera, pudiendo perder el control del vehículo y pudiendo producir un siniestro. Entonces, fundamental. Pues Mario, te voy a reconocer que yo no tenía mucha idea de esto, y entonces hemos salido a la calle a preguntar a la gente si suele cambiar las ruedas y si suele hincharlas y si sabe cómo hacerlo. Entonces vamos a ver el vídeo y luego nos comentas, ¿vale? Vamos a verlo. Espera, eso será dentro de unos minutos. No te quieras tú librar de esta tarea que es la de inflar las ruedas, que yo sé que te estás haciendo la longis. ¿Nos vamos al vídeo? Venga, nos vamos al vídeo. A ver qué has encontrado, Ainhoa. Vale, pues... Con el paso del tiempo, las ruedas de nuestro coche se van desgastando y hay que cambiarlas. Pero ¿cada cuánto lo hacemos? Vamos a verlo. Yo cuando voy a la revisión y me dicen que las tengo que cambiar. ¿Cómo sabe que hay que cambiarlas? Por mucho por el dibujo, por la forma de conducir, ya vas notando cosas raras. Limpiar el coche sí, pero ¿cambiamos las ruedas? Sí, claro. Yo cuando las veo gastadas, que las desgasto un poco, ahí pues procedo a cambiarlas. Es muy importante que tengan el dibujo bien para que el agarre sea el adecuado. Dice que cuanto más gastadas están las ruedas, más se pegan al suelo. Eso es Nada. mentira. Mentira. ¿Y lleva ruedas de verano en verano, de invierno en invierno? No, las mismas siempre. ¿Eso estará bien? Espero que sí. Yo uso las 4 estaciones que se le llaman. Vale para todo. Es importante mantener los neumáticos a la presión adecuada, pero ¿sabemos cómo hacerlo? Sé cómo se hace, pero truco no tengo. Ir y inflarlas. Ya está. Mirar cuál es la presión que la marcan en la puerta del coche y ya. Vienes aquí, quitas, como justo el tapón no lo tengo, tienes que estar donde la máquina de presión de aire, metes y te sale la presión a la que está. No queda más que meter la manguera, ver la aguja y a ver dónde va. ¿Tienes alguna técnica o algo? No. Con hacer así no vale, ¿no? No, eso es. A ver, puedes ver un poco, a ojo igual sí te sirve, pero no es preciso. Esto con las bicis. Estaba acostumbrado a inflar la bici y el coche es bastante diferente, y por eso vamos a aprender hoy a hacerlo de manera adecuada, Ainhoa. Eso es. Mario nos va a explicar ahora cómo tendría que hacer yo, por ejemplo, si quiero hinchar mis ruedas, ¿por dónde tengo que empezar? Bueno, hay algunos comentarios que han sido muy acertados, otros un poquito menos, pero sí que es verdad que hay 2 lugares donde suele estar de manera recurrente la presión indicada, cuál es la presión que debe llevar los neumáticos en el eje delantero y en el eje trasero. En los coches, al mirar neumáticos va a ir siempre por ejes. Si tenemos que cambiar esta rueda porque ha pinchado, cambiaremos las 2, aunque la otra esté nueva. El eje delantero y el trasero siempre parejos. Entonces hay 2 lugares fundamentales. Uno, la tapa del depósito, que no es el caso de este vehículo, abriríamos y estaría aquí la información, pero en este caso nos venimos aquí, abrimos la puerta y aquí en este lateral va a estar la información. Este pequeño icono nos va a decir a qué presión deben estar los neumáticos. No estoy viendo bien la presión del vehículo, pero bueno, miramos a ver, vamos a ver, en torno a 3... Vamos, que hay que sacarse las gafas, por lo que 2,4 veo. está diciendo. Entonces... Sí, no, bueno, pero estaba detrás de la puerta, es un poco más difícil. Nos venimos aquí a la rueda, siempre es preferible mirar la presión en frío. Luego también comentaremos que hay que mirar en el motor, ya que es Semana Santa, pero sin circular mucho, con el coche en bastante reposo. En frío quiere decir que no vayamos la temperatura al aire y no pueda variar. Muchos kilómetros, ¿no, Mario? Que el coche esté descansado. Eso es. Ahora bien, si vemos que es irregular después de unos kilómetros, pues no nos queda más remedio que hacerlo así, ¿no? Pero si lo queremos hacer bien, con un coche descansado, lo pondremos, miraremos, y este es el manómetro, o el medidor de presión, entonces 2,4, perdón. En este caso habría que bajarlo ligeramente, la presión, hasta situarlo en esos 2,4. Iríamos bajando un poco, siempre hay que dejar un poquito más por este momento. ¿Veis cómo pierde
el aire en este momento. Claro, el que no tenga manómetro en casa se tiene que acercar a la gasolinera. La presión. ¿No? Mario. Claro, hay unos hinchadores domésticos que funcionan bastante bien con el enchufe 220 de casa, pero bueno, siempre son más potentes los hinchadores de gasolinera o de taller que van con un compresor de aire y son bastante más potentes y más al uso, ¿no? Más de un uso profesional. Importantísimo, bueno, ya veis aquí, ahora está a 0 porque no estoy dando, pero si yo cogiera presión, pondría, ya veis que va indicando. Y yo puedo jugar a bajar o a subir. Pero lo que es muy importante es que la presión que lleve esta rueda va a ser la misma que va a tener que llevar la del otro lado del vehículo en el mismo eje. Puede haber vehículos que varíe la presión respecto al eje de adelante al de atrás, otros que sean prácticamente parecidos, incluso que tengamos dos indicaciones en función de la carga, del peso que vayamos a llevar el vehículo. Eso te iba a decir. En un viaje muchas personas, equipaje, una gran carga, suelen darnos unas indicaciones de tener una presión un poquito mayor. Sí. Si vamos solo de vacaciones de Semana Santa, no es lo mismo que si nos vamos toda la familia con sus 5 maletas y todo el peso. En ese caso, ¿hay que inflar más o menos? Un poquito más, como va a ser más presión, hará más fuerza, entonces un poquito más de aire para que aguante todo más. Pero eso está indicado. En esa etiqueta que hemos visto antes nos pondría los dos ejemplos. Suele salir unos iconos del vehículo con más o menos personas y ahí podemos ver más o menos cuánto sería. Entonces, entre el mínimo, bueno, lo que sería lo normal y un uso de más completo, ahí andaríamos, ¿no? También podríamos jugar con ello, pero lo que no tendría ningún sentido es dejar esta rueda a 2 y la del lado opuesto en el mismo eje a 2,4, por ejemplo. El coche estaría desequilibrado. Además, no es lo mismo. Una vez que hemos colocado, verano, ¿no? Ponemos bien en la válvula. Mira, sí, que yo me lío a hablar y me Sí, voy. eso es. Habéis hablado antes de los dos tipos de ruedas. Sí, hay dos tipos de ruedas. Bueno, hay varios tipos, hay muchos tipos, ¿no? Pero se hablan de neumáticos de verano, neumáticos de invierno. Aquí tenemos unos ejemplos, son ruedas usadas, ¿eh? O sea, no os asustéis por lo que podáis ver. Esta sería una rueda convencional de verano, por ejemplo, con un dibujo muy característico. Esto está desgastado de una forma muy particular, que ahora os voy a indicar el porqué. Y esta sería una rueda de invierno que tiene un dibujo diferente. Claro. Esta está pensada para evacuar más suciedad, más nieve, más agua, y además el componente lo que hace es que actúe mejor, la aleación de materiales, el caucho con otros materiales, lo que hace es que trabaje mejor a temperaturas más bajas. Aparte del dibujo, que es muy representativo, lo podemos ver en otros elementos, a ver si se ve por aquí, cuidado, con un iconito como es este, y suele haber otro, mira, aquí es Mud y Snow, las siglas M más S, y cuando sale una montaña con el cono significa que son idóneas para la nieve. Esto permitiría que prescindiéramos de las cadenas o de las fundas. Vale. Si no hubiera este icono no podríamos hacer en el momento que se aconseje. Entonces estas serían de invierno. Pero en los neumáticos, además de eso, voy a coger este otro, que se ve bastante bien. Tiene mucha más información que es interesante conocer. La parte que toca el suelo es la banda de rodadura, este sería el perfil, el lateral, y aquí hay un montón de información que vamos a ver, por ejemplo. Nos indica el sentido de la rueda, si es una cara interior o exterior, y luego están las medidas. En este caso pone outside, la cara exterior, 195, 60, 16. 195 es el ancho, que sería en milímetros, 60 es el perfil de la rueda, sería el 60% de 195. Es un poco complicado. Y esto serían las pulgadas de la llanta en este caso. Aparte de eso, lo que se suele decir, la caducidad de la rueda no existe, aunque se suele decir una caducidad como el ITV, ¿no? Que tienes que pasar sí o sí o cambiar cada cierta fecha. Pero el neumático, aparte de por el uso, por el paso del tiempo, humedad, calor, cambios de temperatura, se va degradando, se puede agrietar, se desgasta de una manera muy determinada. Y aquí, por ejemplo, sí que tenemos un indicador de cuándo se ha fabricado este neumático. En este caso, en la semana 36 del año 12. Entonces sí que podemos saber de cuándo esa rueda, por si es vieja. Nuestra recomendación, evidentemente, pues no es con neumáticos antiguos, no apurarlos más de esos 5 años, pero desde luego no es que sea una prohibición al uso. Es y una luego, Mario. desgastes. Una presión muy baja de las ruedas. La presión muy baja de las ruedas. En este caso es una rueda que ha pisado de manera irregular, ha pisado de esta manera un poco caída, por eso tiene más desgaste por aquí que por aquí. Pero esta otra rueda, que se nos ha caído antes, lo que estamos viendo es que tiene desgastes más en los lados exteriores que en la zona central. ¿Y esto por qué es? Porque seguramente este neumático ha ido circulando varios kilómetros o a lo largo de su vida con una presión baja, más baja de lo recomendable, que ha hecho que de alguna manera vaya así al pisar en el suelo y ya veis qué es lo que pisa, la cara exterior. Ay, entonces, que nos dicen mucho, lo ideal en un neumático es que se vaya desgastando de forma homogénea. Entonces, los neumáticos tienen un montón de información, tanto la que está grabada como lo que podemos ver,
y sí que es verdad que eso es como lo de... Como nuestros zapatos, depende de dónde desgastemos la pisada. pisada, dice que lo que estamos haciendo mal. Del centro Don Bosco nos vamos como siempre aprendiendo muchas cosas. Muchísimas gracias, Mario.